Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento? Mi nombre es Jonathan Altamirano y vamos a empezar con nuestro tema. Y déjenme les digo que hablar siempre, la palabra de relaciones tóxicas está como muy de moda. Es más, ya subtitulan o ya titulan las relaciones tóxicas o ya he empezado a escuchar de voy a comunicarme con la tóxica o ahí viene el tóxico. Es más, ya le ponen en el teléfono celular la tóxica o el tóxico. Entonces ya está en el teléfono, ya tenemos guardado como la tóxica o el tóxico. Y quiero comentarte que las relaciones tóxicas en realidad se les debería de titular, como el nombre lo dice, relaciones de violencia. Cuando estamos hablando de relaciones de padres tóxicos o tóxicas, relaciones de madres o padres tóxicos o tóxicas, estamos hablando de relaciones con nuestros padres violentos o violentas. ¿Y cuál es la circunstancia que impera en esta situación? Las cuestiones de control la mayoría de las ocasiones o la tergiversación del amor. Es decir, que se tiene una idea extraña o vaga o diferente con respecto a el amor, a partir de experiencias de violencia, a partir de experiencias de dominio, de sumisión. Y bueno, para poder entender un poquito esta situación de las relaciones de control o de dominio, ellos tergiversan el amor desde el dar, compartir, apoyar o acompañar como si fueran parte de ellos mismos o de ellas mismas, incluso como desde una necesidad de dominio o de control total. Por lo común, estos padres o madres han vivido o han sufrido de la carencia del amor por parte de sus padres, o ha sido una cuestión generacional y que ha ido afectando, obviamente, casi como el síndrome del vampirismo, en algún momento conocido así, que los bisabuelos agredieron a los abuelos, que agredieron a los padres, que agredieron a los hijos. A eso se le conoció en algún momento como el síndrome del vampirismo, porque iban de generación en generación y se iba transmitiendo este tipo de violencia o de agresión. Entonces, son personas con altos grados de inestabilidad emocional y obviamente con mucha pasividad agresiva. Por lo común anulan e invaden o provocan inseguridad a los hijos e hijas, obviamente generando cierta independencia o total dependencia, hacia ellos mismos como padres y madres. No les permiten esta parte de la experimentación o tienen tanto control o dominio de la conducta o el comportamiento de los niños o niñas que no hay la posibilidad de poder experimentar. También generan muchísimo temor o incluso hasta conductas de terror que ya no facilitan la tranquilidad en los niños y en las niñas. ¿A qué grado puede llegar esto? Bueno, de que existan situaciones como enuresis o que les gane de la pipí en la noche. Ya en casos muy extremos también la ecopresis, que les gane del 2 o que les gane de la popó en la noche. Ya eso es como en situaciones muchísimo más extremas. También educan mucho desde el miedo, es decir, ya es cuando lanzan la mirada a 720 y los niños ya casi por inmediato nada más agachan la mirada y se pueden quedar como completamente quietos o tranquilos. Obviamente este tipo de control lo que va a generar en los niños y en las niñas es de que van a estar como mucho más propensos a recibir cierto tipo de abusos o agresiones. ¿De cuáles? De todo tipo. Abuso físico por parte de otro tipo de autoridades, abusos de tipo sexual por otro tipo de personas e incluso autoridades o de otro tipo de adultos, abusos de tipo emocional y no nada más con los niños o con autoridades, sino incluso a veces hasta entre pares, porque no van a poder encontrar como estos límites.
¿Cómo podemos ver un ejemplo de esto? Hay una película que se llama Después de Lucía. Este es como un ejemplo donde podemos ver más o menos cómo se va dando este tipo de relaciones de violencia. El papá que trata de proteger o cuidar a su hija de cualquier situación por miedo a perderlos o a perder a su hija ya que perdió a su esposa, va como creando una burbuja de cuidado o protección hacia su hija, donde ya no le permite, quiero entrecomillar, poder experimentar, pero también hay un olvido hacia ella mientras él se está fundiendo en su duelo o en su pérdida, y esto genera que la chica ya no tenga la posibilidad de poder experimentar. Bueno, hay muchas formas de poder analizar esta película, se las recomiendo si pueden verla. Es muy importante y creo que nos habla mucho, sí, del bullying, porque está como muy enfocada a la agresión que puede vivir un chico o una chica a nivel secundaria preparatoria en México principalmente, y que no dista mucho de una realidad de violencia entre pares. Por lo tanto, no deja de ser como muy actualizada con respecto a los abusos que se puede dar entre pares. Entonces, bueno, ¿qué características tiene una persona, padre, madre, tóxico? Puede generar agresión de tipo verbal, física o emocional. Verbal, obviamente, palabras altisonantes, palabras que puedan agredir la emocionalidad del niño, de la niña. Obviamente alteran el estado psicológico del niño, de la niña. Pueden ser palabras altisonantes que describan o desvaloricen la conducta o anulen la conducta a la persona, que puedan hacer a un lado incluso la forma de ser, o que puedan criticar a la persona o al niño. La agresión física, que esta ya incluye golpes, pellizcos, quemaduras, jalones de cabello, todo lo que pueda tener, todo lo que transgreda los límites del niño o la niña. Aquí también podríamos hablar de la agresión sexual. Hay padres, hay madres que sí transgreden esta línea. Ya sabemos que la agresión sexual no solamente implica la penetración. Legalmente sí han habido algunos cambios en los códigos y demás, pero pues también existen otro tipo de agresiones sexuales, ¿no? Como es la exposición al desnudo, la exposición a la vergüenza, la exposición hacia observar algún acto sexual, incluso hasta poder avergonzar al niño o a la niña de sus órganos sexuales. A veces, esta parte, no recuerdo si ya la hemos mencionado en algún otro espacio de Sayume SI con respecto al abuso sexual en infantes, pero para que un niño o una niña viva algún tipo de agresión sexual, debe de existir la agresión sexual la agresión física o la agresión emocional por parte de los padres. No es fortuito que lo viva un niño, ¿no? La violencia se presenta muchísimo antes de la agresión sexual. Hay un ambiente hostil, hay un ambiente de agresión previo para que pueda suceder la violencia sexual. Es como un tema que tenemos que tocar aparte, pero sí puede manifestarse. Obviamente, también puede ser que el padre o la madre tenga alguna ingesta de sustancias legales o ilegales, llámense drogas, llámese alcohol, llámese tabaco, de forma desmesurada o de forma, como ya hablando como de algún tipo de adicción. Se puede presentar también la cuestión de ser sobreprotector o sobreprotectora. Obviamente aquí sí quiero compartir, hay una frase que he escuchado cuando he trabajado taller para padres, que es como: para comerme a mis hijos solo estoy yo. Este tipo de frase a mí siempre me brinca porque digo, uy, ¿cómo que para comerte a tus hijos solo estás tú? Me parece que es una frase como de mucha violencia. Y sí, incluso hasta la aplican, lo he escuchado más de mamás que de papás, y justamente la aplican cuando el papá quiere poner algún tipo de correctivo o quiere poner algún tipo de límite con los hijos. Lo he escuchado mucho de ellas y justo es como para
el papá no tiene por qué educarlos, o el papá no tiene por qué meterse, o el papá no tiene por qué tocar a mis hijos. Para eso estoy yo, que soy su madre. Entonces allí ya estamos hablando que la mamá ejerce cierto control o cierto dominio y ya es un acto de violencia. Entonces sí tenemos que ser como muy cautelosos de las expresiones o de las palabras que estamos o que se ocupan en la educación continua. Todo esto, como les mencionaba en algún momento, puede ser resultado de las propias carencias afectivas que va teniendo la persona. Vamos a hacer como un pequeño recuento aquí. Cuando, por ejemplo, la generación de nosotros, nuestros padres que fueron criados más o menos en los años 70, 60, sus padres que fueron criados más o menos en los años de la Segunda Guerra Mundial, y vámonos un poquito más atrás, sus padres que fueron criados en la Revolución. Obviamente en la Revolución, pues sí, en 1910, 1915, en esa época, pues obviamente lo que se esperaba es de que todos los hombres, todas las mujeres, pues sí fueran guerrilleros, fueran fuertes. No había o no se permitía mucho el contacto. Han ido cambiando y se han ido modificando mucho las formas de educar. Yo escuchaba a una maestra en algún momento que cada 50 años se van dando cambios en la conducta o en los comportamientos sociales por lo común. Entonces, si consideramos estos 50 años, actualmente hablamos de una generación de cristal. Hay quienes hablan la generación mazapán, que son como muy sensibles al comportamiento o a las actitudes. Sí tiene que ver como todas estas cuestiones que hay alrededor, que nos estamos poniendo muy sensibles a la percepción, e incluso hipersensibles a lo que las demás personas dicen. Pero tiene que ver mucho con que antes no se permitía el contacto, no se permitía la educación desde el afecto. Obviamente la evolución de materias como la psicología, de teorías como la Gestalt, del desarrollo humano que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo de los campos de concentración nazi, todo esto de muchos autores que nacen precisamente de estos espacios donde se habla ya más de un contacto humano, han permitido que se cree, que se eduque desde el amor, desde el afecto, desde el contacto con el otro, y sí ha permitido tener una conciencia distinta en el entendido del ser humano. Si vamos creciendo desde ahí, podemos entender que hay padres y madres todavía que crecieron como desde esta carencia afectiva, y se cree todavía que una mano firme o una mano con golpes, y obviamente es como una herencia. Entre eso, entre las cuestiones económicas que no han sido como, que no todas las personas han tenido esta accesibilidad, o la cuestión de la educación, son factores que sí van a permitir o facilitar la agresión, la violencia, y que no con facilidad pueden cambiar, a menos que la persona tenga como esta convicción o este deseo de generar un cambio en sí mismas o en sí mismos. Entonces, bueno, ¿qué sí podemos hacer? Que estas personas también, que pueden ser, obviamente son personas egocéntricas, es decir, que nada más piensan o sienten que todo va girando alrededor de ellas, generando también que como poca visión hacia la otra persona, en este caso hacia sus propios hijos e hijas. No hay como esta facilidad de poder empatizar, no hay como esta forma de poder empatar con el otro o con la otra. Y cuando no hay empatía con las personas, obviamente no alcanzo a ver las carencias afectivas, o no alcanzo a ver que también puede tener sensaciones o emociones. Esa es una. Otra parte es la inestabilidad emocional, que también podemos decirle la labilidad, ¿no? Que sube y baja, que no con facilidad se quedan como con una tranquilidad, pueden sentirse muy irritables y de momento estar muy sensibles, o de pronto sentir demasiada culpa y empezar a golpear, y luego sentir de no, porque le pegué a mi hija o a mi hijo, etcétera. Entonces
También pueden ser como muy autoritarios o autoritarias, muy críticas o críticos. También pueden propiciar mucho el ser muy manipuladores o manipuladoras, ¿no? ¿A partir de qué? De enfermedades, de lágrimas, de tristeza, de ay, yo, ¿por qué me dejas, hijo? ¿Por qué me dejas? O de pronto ya se están quemando, o de pronto ya se están haciendo algo, algún tipo de daño. Incluso hay muchas personas que manipulan desde la enfermedad. Padres y madres que van manipulando desde esta parte, ¿no? Pueden generar dependencia hacia sus propios hijos e hijas y en ocasiones suelen ser muy poco afectivos. Pero bueno, hijos, ¿qué podemos hacer en esta circunstancia? No importa la edad. Lo primero es poner límites. Que no permitir ningún tipo de abusos, a partir de que abusos físicos, no abusos verbales ni abusos emocionales. Aprender a identificar cuando papá, cuando mamá nos están tratando de agredir o están queriendo manipularnos de una u otra manera. Exponer y validar las necesidades e ideas, por supuesto, desde donde yo lo estoy viviendo. Mostrar empatía, esto es elemental. Yo como hijo, como hijo que estoy viviendo en una situación de violencia o de agresión, me toca mostrar empatía, sobre todo desde el entendido que muy probablemente mi papá, mi mamá vivieron este tipo de circunstancias también. Esto que mencionábamos de la agresión que se va heredando, me toca ser como muy empático con ellos o con ellas. Y obviamente me toca aprender a respetar mis propios límites. ¿Cómo lidiar? Tratar de evitar en lo máximo el contacto directo. Sí ser como muy puntuales en no generar más conflicto de lo que ya estamos viviendo y sobre todo tratar de solicitar o buscar ayuda. ¿De qué tipo? Apoyo terapéutico. Si ya de plano es muy complicada la convivencia, buscar un refugio, hay espacios especiales para todo esto y si somos menores de edad, pues sí buscar el apoyo de instancias gubernamentales, en el caso del DIF, o buscar apoyo de alguien que pueda hacerse cargo de la guarda y custodia del menor. Y bueno, pues el tema sé que nos da para mucho más, sobre todo en cuestiones legales, para poder ahondar en qué puedo hacer ante unos padres tóxicos, principalmente cuando estos padres tienen algún tipo de ingesta de sustancias o que sí, principalmente sustancias o que tienen alguna situación de tipo ya más mental o que no pueden hacerse cargo de los hijos e hijas, pero lo vamos a abordar en otro espacio.